¿Qué son los zombies? Quiero comentarles esto antes de iniciar este tema. Soy médico cirujano de profesión y también estudié psiquiatría. Entonces vamos a ver esto desde el punto de vista científico y desde el punto de vista espiritual. Y también voy a dar una idea de por qué los animalitos están las orugas, renos, aves, orcas, delfines, etcétera, etcétera. Están ovejas, están haciendo esos círculos. Vamos a ver todo eso desde el punto espiritual y desde el punto de vista científico. Sean bienvenidos. Voy a hacer una oración porque esa es una congregación donde creemos en el Todopoderoso, guardamos el Shabbat, creemos que Yahshua es el Mesías y así es, y siempre todo lo hacemos pidiendo su dirección de su bendito Espíritu. Tú lo conociste como Espíritu Santo, su nombre correcto es Ruach HaKodesh. Padre eterno, seas tú quien hable por medio de mi boca, Abba Kadosh, enmudece cualquier espíritu que no exalte tu bendito nombre. Toda Gabá, muchas gracias, Yahshua, nuestro Mesías. Omen, Beomen. Pueden tomar asientos si se levantaron. Me inclino porque está el nombre bendito de Yahweh. Quiero hacer esta aclaración. Aquí dentro de este mueble, nosotros le llamamos Aarón HaKodesh, está el Sefer Torah. Sefer quiere decir libro, el libro de la ley de Dios, para que se entienda por amor a los que no saben sobre ello. Aquí está el nombre bendito, Yod Hei Vav Hei, Yahweh. Nosotros decimos aleluya, no decimos aleluje, aleluye, no decimos aleluya. Y yo me inclino porque está el nombre bendito del Todopoderoso. Vamos a ver esto sobre los zombies. ¿Existen los zombies? Ahora, pongan mucha atención a todos los conceptos que voy a ir diciendo porque es muy importante. Y recomienda este video, mándalo por todas las redes sociales. Es bueno que las personas sepan todo esto. Pueden suscribirse al canal, yo no monetizo los videos. Pueden dar el link a la campanita para que les lleguen las notificaciones. ¿Qué es un zombie? Un zombie se da, digamos, cuando una persona tiene la creencia de que ha muerto o de que no existe. ¿Eso existe en psiquiatría? Sí. Otros casos creen que su alma lo ha abandonado. Entonces muchos se sienten muertos en vida, por así decirlo, o simplemente que no existen. Otros casos creen que su alma los ha abandonado. Y creen que su cuerpo está pudriéndose, así, con esa palabra. No puedo utilizar otra palabra, o sea, se puede utilizar la palabra descomposición, pero pudriéndose. Ahora, ¿qué es en medicina el zombie o los zombies? Es una enfermedad mental. Se conoce como el síndrome de Cotard, con D de dedo al final, de Cotard. Hay alucinaciones, hay delirio, por eso desde hace poquito empezamos a estudiar los delirios nuevamente, ya con oraciones escritas y demás para que ustedes vayan anotando. Otras personas afectadas por esto piensan que han perdido una parte de su cuerpo. Esto es real. Ahora, piensan que huelen a carne podrida. Ellos piensan eso. Y que tienen gusanos en la piel. Pero en realidad es que nada de esto es cierto. Pero es cierto que existe el síndrome de Cotard. Y eso se conoce como un zombie. Ahora, mucha atención. ¿En qué pacientes psiquiátricos se da el síndrome de Cotard? Se da en la esquizofrenia. La esquizofrenia, si ustedes buscan en los temas médicos, hay esquizofrenia hebefrénica, paranoica, flexibilidad seria, catatónica, etcétera, etcétera, etcétera. Pero se da en sí, en general, en la esquizofrenia, inclusive en el trastorno bipolar. También hay un tema sobre el trastorno bipolar en este mismo canal. Inclusive en depresiones muy fuertes, en la depresión muy fuerte, hablando psiquiátricamente o psicológicamente, se puede dar el síndrome de Cotard. ¿Qué características tienen estos pacientes? Pierden la memoria, no todos, pero generalmente la mayoría pierde la memoria. Y pierden la memoria a las personas, y no recuerdan quiénes son las personas con las cuales interactúan, y pierden la memoria sobre el entorno, es decir,
En tiempo, espacio y persona pierden la memoria. Y el del entorno no saben dónde están. Ahora, algunos de estos pacientes tienen miedo excesivo. Otros tienen excitación nerviosa excesiva. Andan, algunos de ellos, atención a esto porque algunos médicos, psiquiatras, que no lo critico a ninguno, pero que no les ha tocado la oportunidad de ver estos casos, dicen, eso no existe. Eso de que dicen que van con los brazos extendidos las personas y las piernas extendidas, eso no existe. Bueno, ¿de veras no existe? Quiero comentarles esto. La verdad es que sí existe, no son mentiras. Ahora, en los años 70, en la década de los 70, yo colaboré en un hospital psiquiátrico y vi pacientes así. Es como si sufriera, si fuera una persona sin alma, pero tienen alma, lógico, porque están vivos, no están muertos. Ahora, de hecho el término zombie se origina en el vudú. Ahora, ¿qué es el vudú? Es brujería, es magia negra, es magia satánica, es magia de lo peor, de lo más oculto que puede haber. Se originó en África y de ahí pasó a Haití. En Haití se maneja mucho el vudú. Ahora, en sí, como lo definen muchos, dicen, es un muerto revivido, pero no, son personas tal cual, vivas. Pero ellos dicen, es un muerto revivido por rituales de brujería, es decir, de vudú, y atamos todo poder del diablo y lo echamos fuera en el nombre de Don Yahshua Mashiach. Y entonces van a hacer la voluntad del brujo. Ahora, ¿esto es real? Sí, porque se manejan demonios mayores en el vudú. Mucha atención a esto. En rituales de vudú se invocan no demonios pequeños, se invocan potestades, sobre todo en Haití y lógico en ciertas partes de África. Y entonces eso trae posesiones demoníacas y dan en sí el síndrome de Cotard. Cualquier psiquiatra, y lo digo con mucho cariño y respeto a los psiquiatras, que no sea creyente en Yahshua HaMashiach, que no crea que Él es el Mesías, que no guarde la Torah, que no guarde la santidad, van a decir, este doctor Palacios está loco. Pero no, porque les digo, vi ese tipo de enfermos en la década de los 70, después lo seguí viendo un tanto más de mi vida profesional. ¿Qué dice la ciencia sobre esto? Los científicos dicen que son desórdenes de la amígdala cerebral, no de las amígdalas de la garganta, no, sino de la amígdala cerebral. Y ¿es cierto esto? Es una afección de la amígdala. La amígdala cerebral tiene mucho que ver con la ansiedad, el sentido de recibir un estímulo y la respuesta, qué tan rápida se da o qué tan excesiva o baja se da la respuesta. Ahí tiene que ver la amígdala cerebral. Ahora, ¿tiene razón la ciencia? ¿La amígdala cerebral tiene que ver con esto? La respuesta de un creyente en Yahshua Mashiach, médico cirujano, y lo digo con humildad para gloria del Eterno, y también estudioso de la psiquiatría, no tiene que ver la amígdala. Es una posesión demoníaca con todas sus letras, tal cual. Ahora, ¿qué es lo que va a haber dentro de poco en el mundo? Porque estoy haciendo este video porque muchas personas han hablado de esta congregación, tanto hermanos de Gozo y Paz, como personas que amablemente hablan de varios países, diciendo, díganle al doctor Palacios que hable sobre los zombies. ¿Es cierto eso? ¿Va a haber eso? La idea es que sí lo va a haber. Pero ¿cómo es que se va a dar? Bueno, en primer lugar, el mundo no ha querido nada con el Eterno y las posesiones demoníacas están a la orden del día. Lo que más se da en la humanidad es la brujería, la hechicería, el control mental, etcétera, etcétera. Todo lo malo, todo lo esotérico. Si ustedes buscan unos audios sobre liberación demoníaca en este mismo canal, Shalom 132, verán que todo eso es real, todo eso existe y ahí explico punto por punto. Ahora, atención. Las ondas de radiofrecuencia, el que lee, entienda, entre paréntesis, va a tener mucho que ver con todo esto. Es decir,
Se necesita un emisor y un receptor, y eso ya lo hay. Por eso, esto que estoy explicando, tanto lo científico como lo espiritual, es que se va a dar. La gente no ha querido nada con el Eterno. Y repito, el que lee, entienda, es un decir, o el que oye, entienda las ondas de radiofrecuencia. Ahora, decía yo que si unido a todo esto, la gente no ha querido nada con el Eterno, no ha querido nada con el Todopoderoso, entonces se van a ir complicando más las cosas. En psiquiatría se utilizan cantidad de medicamentos para el síndrome de Cotard, para el síndrome del zombie o zombies. Se utilizan, por ejemplo, antidepresivos. ¿Dan resultado? No, ninguno. Se manejan medicamentos antipsicóticos, de los más fuertes. ¿Dan resultado? No, ninguno. La realidad es que nada funciona en la ciencia, ni anteriormente los electroshock, que eso ya está penado ahora a nivel mundial hacerlos. Era descargar una carga, valga la redundancia, de voltaje con electrodos en el cráneo para cambiar la actitud, la conducta de la persona. ¿Daba resultados el electroshock? No, no para nada. Ahora, hay un síndrome que a veces va ligado con el síndrome de Cotard, que es el síndrome del zombie. Existe el síndrome también de Capgras, Cap con P, Gras. La persona siente que un ser querido, sea la esposa o el esposo, o los hermanos o los hijos, la persona piensa que un ser querido fue sustituido por otro, por alguien más, idéntico a su ser querido. Pero es una enfermedad psiquiátrica también y generalmente va unida con la del zombie. Ahora, en sí el síndrome del zombie se conoce como el síndrome del muerto viviente. Pero en sí, ¿qué es? Es el síndrome de la negación. En esta congregación yo les he explicado desde hace muchos años que no hay que arrepentirse de los pecados y apartarse de los pecados, confesar que Yahshua es el Señor y someterse a la autoridad de Él guardando la Torah. Entonces, muchas personas no han hecho caso a ese llamado y lo que pasa es que después tienen culpa por sus pecados y hay negación. Busquen un video que le titulé Negación. ¿Sí? Hay varios videos con todas estas enseñanzas. Entonces es un síndrome de la negación. La persona sufrió un trauma muy fuerte, no pudo superar ese trauma. Entonces entra un síndrome de negación, se niega y ese es un zombie. Ahora, mucha atención, dije que la culpa exagerada y la práctica de cosas esotéricas dan este síndrome del de Cotard y el de Capgras. Ahora, escuchen muy bien. Puede deberse el síndrome del zombie a falta de atención en la niñez, que los padres hayan sido demasiado duros, que hayan golpeado a sus hijos, que los hayan maldecido, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces se originan reacciones agresivas. Si el padre o la madre fue agresivo con el hijo, va a crear una reacción agresiva en este niño cuando sea adulto. En el hospital psiquiátrico, siempre, hace muchos años, siempre empezábamos con análisis clínicos, análisis de sangre. ¿Encontramos algo en la sangre? No, nada. ¿Aportaban algo los análisis de sangre para ver o poder tratar a un zombie o un síndrome de Cotard? No, nada. Sacábamos también radiografías de cráneo. ¿Aportaban algo? No, nada. Sacábamos tomografía axial computarizada. ¿Obteníamos algún dato? Absolutamente nada. Porque el problema es netamente espiritual. Pero repito, ahora con las ondas, y ustedes me entienden, el que le entiende las ondas de radiofrecuencia, se va a dar mucho esto. Muchos pacientes zombies tienen hiperagresión o con síndrome de Cotard, para que se oiga un poquito más científico. En sí, por ejemplo, en el cerebro tenemos varias zonas, no es una cátedra de medicina esta. Los ganglios basales del cerebro ayudan a los movimientos coordinados. El cerebelo
ayuda al equilibrio junto con el oído. ¿Sí? El octavo par craneal, perdón. Entonces, la situación es esta, a ver, ¿cómo es posible? Si los ganglios basales están sanos, no tiene por qué haber movimientos incoordinados, ¿sí? Si el cerebelo está sano, no tiene por qué, y el oído está sano, no tiene por qué haber problemas de equilibrio. Pero muchas veces, y yo diría en el 99% de los pacientes con síndrome de Cotard o zombie, aunque estén sana la amígdala, los ganglios basales, el cerebelo, se da este problema del síndrome de Cotard. La pregunta es, ¿qué han hecho? ¿Se dará esto? Porque han dicho, Roe Palacios, doctor Palacios, usted explique esto. ¿Se va a dar esto a gran escala? La respuesta es sí. Cada día hay más invocación de demonios. Cada día hay más pecado y pecados más escandalosos. El pecado es pecado, de una o de otra forma. Y vuelvo a repetir por quinta vez la radiofrecuencia para completar todo esto. Ahora, paso a la situación de eso sobre los animalitos. ¿Qué está pasando con los animalitos? ¿Por qué están comportando así? ¿Por qué están dando vueltas las ovejas, las orugas, etcétera, etcétera, los venados, los renos, etcétera, etcétera? Por ondas, no es otra cosa. Se ha querido dar la explicación de que es una infección, pero no. Médicamente yo puedo decir, no soy infectólogo, puedo decir que no. Sin embargo, tenemos una buena ajot, una buena hermana, que es de Gozo y Paz, de la Kehilá Mundial. Saludos a Ajot, con mucho cariño y respeto, que es infectóloga, es especialista en cosas infecciosas. Y entonces ella dio su opinión también, y yo le pedí permiso de incluir su opinión en este tema. Ella me dijo que sí, que no había problema. Pero cuando hay un problema por microbios, X o Z, hay dificultad para caminar en los animalitos y en las personas. Pero vamos a poner el caso de los animalitos. Hay dificultad para caminar. En este caso vemos que los animalitos se manejan muy bien en el caminar. En cuanto al caminar. 2, se afecta la coordinación. Es decir, pero la cuestión está que aquí se ha perdido la coordinación, pero en cuanto la vida que llevan normal los animalitos, ¿sí? Ahora, hay déficits neurológicos de alguna parte cuando es una infección. Entonces, puede haber parálisis de una extremidad, pero vemos que los animalitos no tienen eso. Hasta nuestra Jod decía esto, la doctora infectóloga, hasta profundo coma o un fallo respiratorio y la muerte. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? Emisor, receptor, ondas de radiofrecuencia. El que lee, entienda. Ahora, en Zacarías 14, si gustan abrir su Biblia, y si no la tienen a mano, después lo buscan. En Zacarías 14, verso 12, dice lo siguiente, fíjense muy bien. Pero Elohim castigará a las naciones que atacaron a Jerusalén, Yarushalayim, el nombre correcto, hará que se llenen de miedo y que empiecen a pelear entre ellas mismas. ¿Sí se dan cuenta? Aún en vida se les pudrirá la carne, los ojos y la lengua. Ahora, ¿de qué está hablando aquí la palabra del Eterno? Podríamos decir, aquí está el identificador, no tanto el símbolo de Cotard, sino los zombies. ¿Están ministrados aquí los zombies? En forma de pregunta, la respuesta es sí a gran escala. Veamos, pero ya el Eterno lo hace físicamente también. Vean cómo dice aquí, pero Elohim castigará a las naciones que atacaron a Jerusalén, hará que se llenen de miedo, ¿se acuerdan del miedo? La amígdala, pero ya aquí ya espiritual y físico, y que empiecen a pelear entre ellas mismas. Esa es la estrategia del Eterno, aleluya, que los enemigos de la verdad se den entre ellos. Aún en vida se les pudrirá la carne, porque si es literal, es físico, los ojos y la lengua, se le va a pudrir la carne, los ojos y la lengua. ¿Pero de qué está hablando aquí? Cuando fueron lanzadas las bombas de Hiroshima y Nagasaki,
pasa aquí? Las bombas atómicas no llegan a la Tierra, explotan antes, por así decirlo. Y entonces lanza la onda radioactiva, ¿de acuerdo? Y hay testimonio de científicos de esa época que decían que las personas les saltaban los ojos, la carne era consumida, se quedaba en pie el esqueleto y después caía. Eso es lo que hacen las bombas atómicas. Las bombas nucleares, imagínense ahora con la tecnología que hay. Pero ¿este es el síndrome de Cotard? No, aclaro, no es el síndrome de Cotard. Sin embargo, van a actuar realmente como zombies, pero eso va a empezar desde antes, hermanos. ¿Sí? Cuando el eterno Yahshua dice en Mateo 24 que las naciones se levantarán nación contra nación, es eso. Cualquiera diría, pero este doctor Palacios está cada día más loco. Eso le dijeron a Yahshua, que estaba loco. Eso le dijeron a Pablo, el rey Agripa, de tanto estudiar te has vuelto loco. No, es que es así, nación contra nación y reino contra reino. Y muchas veces así actúan las personas con síndrome de Cotard, los que son hiperagresivos. No todos son hiperagresivos. Ahora, otras opiniones en cuanto han dicho algunos por ahí, y esto lo oí desde hace mucho tiempo, que los muertos vivientes como Lázaro, que ese era un zombi. No, Yahshua lo resucitó y su cuerpo fue otra vez vuelto totalmente a lo normal. No lo iba a sacar de la tumba con un cuerpo podrido. ¿Sí? Otros piensan que los que resucitaron cuando Yahshua muere y resucita, los muertos que resucitaron en Jerusalén, dicen ellos también fueron muertos vivientes. No, fueron resucitados, no muertos vivientes. Ese término no existe, no encaja en el síndrome de zombies. No tiene nada que ver. Entonces, conclusión, y además fueron resucitados por Yahshua, aleluya. Es una enfermedad psiquiátrica y es una enfermedad que da mucha pena. Sin embargo, el llamado es, si alguien de los que esté viendo este video se dedica a leer la ouija, las barajas, la bola de cristal, consulta a brujos, hechiceros, santeros, invocadores de la muerte, actos de vudú, actos de esto, actos del otro, retírese de inmediato, pídale perdón al Eterno, apártese de sus pecados, confiese que Yahshua es el Señor, porque pronto todo esto se dará. Si ya en sí la humanidad está muy mal, estoy grabando este video hoy que es jueves 1 de diciembre del año 2022, ¿qué no será después? Esa es la explicación del síndrome zombie y por qué están actuando así los animalitos. Dejen sus comentarios y yo iré haciendo otros videos cortitos así como este para dar respuesta.